Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Regresamos a Varones en la Intimidad. Estamos ya platicando con David Pinilla, Diego Alba Méndez. Albita, muchas gracias. Y nos gustaría que nos apuntalaras un dato que yo tenía mal en la cabeza, y sobre todo el tema del feminicidio. ¿Nos puedes compartir? Porque los compañeros y compañeras que nos están escuchando, eso sucede en Puebla, sucede en el Estado de México, está pasando en México, en nuestro país. Y me parece no perdamos la dimensión de los desaparecidos y desaparecidas y asesinadas por cuestiones de género, de condición étnica, de condición de clase también. Ajá, Lita. Sí, bueno, más bien no tengo tampoco como el dato en este momento tan a la mano. Tan preciso. Sí, no me lo sé así como tan al hilo. Lo que sí recuerdo es que el dato era, o al menos cuando lo escuché, eran 44 mujeres asesinadas por razón de género, ¿no? O sea, en el estado de Puebla, desde que inició este año, o sea, nada más en lo que va del 2014. Pero el dato que es más alarmante es desde que se tipificó el feminicidio y van en la cuenta, ¿no? Sobre todo de quienes han seguido estrechamente estos casos, más de 2,000 casos de mujeres asesinadas, ¿no? Por razones de género. Sí. Entonces sí es como un dato muy impactante. Sí, entonces mañana se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, o de la lucha de la violencia contra las mujeres, y no es nada más que llegue el 25, no es que llegue el 8 de marzo y se levante. ¿Con qué cara se puede hablar de que se luchan por los derechos humanos y se omite esta violación hacia contra las mujeres y contra las personas en este país? Pues bueno, está con nosotros David Pinilla compartiéndonos la investigación hecha en México. Sí que hecha en México. Se escuchó simpático eso. David, bueno, yo lo preguntaba con la gente, entramos en crisis, cambiamos porque decisión propia, porque pues la pareja nos dejó, porque algo sucede, o porque también me conviene tener el discurso políticamente correcto. Entonces, decías, bueno, hay una cuestión de la masculinidad en crisis, ¿no? Porque dejo de ser por el proveedor económico, pero tendrá que ver con una crisis de las masculinidades o qué otra palabra podría ser, ¿no? Digamos una crítica profunda y que yo comparto en relación a las nuevas masculinidades, que dicen que es una falacia porque las masculinidades se han estado reinventando a lo largo de la historia y no ha afectado a todos los hombres por igual, ¿no? Y sí que es cierto que hay cambios adaptativos en relación, porque igual puedo hablar con más criterio de mi país. Hasta hace bien poquito, pongámosle 20 años, los hombres en el espacio público se podían vanagloriar de su machismo, ¿no? Y de cómo ejercían el poder sobre sus mujeres. Y había un reconocimiento social frente a esos discursos. Ahora ya no. Ahora ya no hay ningún político ni ningún hombre que en el espacio público pueda vanagloriarse y sobre todo tener el reconocimiento social de que es macho. Entonces, pudiera ser también, ¿no?, de que son adaptaciones, ¿no?, digamos, sociales frente a algo que ya, digamos, se considera una lacra, y no del ámbito doméstico, sino una lacra social del ámbito público. Entonces pudiera ser que son adaptaciones y no. Por eso yo me quería también centrar un poco en hacer historias de vida de compañeros que están trabajando desde la asociación, desde el asociacionismo, colectivos, ¿no?, relacionado con la diversidad sexual y contra la violencia de género. Y es un acercamiento, repito, son 27 historias de vida de 27 compañeros, ¿no?, en un país tan grande como México, son más de 120 millones de habitantes, ¿no? Y también diferenciar un poco, ¿no? Por no verlo todo en el sentido negativo. Es cierto que hay muy diferente entre que hable el gobernador de un estado y tenga un discurso político igualitario y hable de los y las, y un compañero activista que no está en el reconocimiento público. Para mí es más creíble del compañero activista, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Qué te vas encontrando, David, en esta investigación? Pues la verdad es que me he encontrado primero muchos paralelismos en relación a compañeros activistas de España, y sobre todo, digamos, porque ahí metí las variables de la edad, del contexto, de la identidad sexual y de si estaban en el campo urbano o en la ciudad.
Pero sí que es cierto que para una amplia mayoría de varones, en este caso heterosexuales, mayores de 30 a 35 años, digamos, sus reflexiones en relación al ejercicio de su violencia y en relación al género ha venido de sus parejas. Parejas, compañeras sentimentales, familiares cercanos como hermanas, primas, amigas. Entonces ellas han sido las primeras que les han interpelado, ¿no?, sus prácticas cotidianas de machismo, de sexismo, y fruto de este acompañamiento muchos de estos compañeros se acercaron al activismo. Esa ha sido una tónica general que he encontrado y que es muy parecida a la de los compañeros activistas en España, ¿no? Digamos, el otro pilar fundamental para aquellos compañeros activistas menores de 30 a 35 años, las reflexiones han venido del marco del ámbito universitario, ¿no?, en el cual, si bien no entraba dentro de los estudios de género dentro de la currícula formal, pero digamos así como materias optativas, ¿no?, relacionados con sexualidad, derechos humanos y o género, digamos, les sirvió también para hacer un proceso de reflexión, y que fruto de eso les llevó al activismo, ¿no? Entonces, digamos, ahí habría como dos patas. Y lo que yo también quería rescatar era un poco cómo se habían forjado ese deber ser hombre, ¿no? Es decir, cómo habían crecido durante su infancia y adolescencia. Y ahí hay una tónica general, ¿no?, que es la violencia. Y la violencia, y yo categorizo también la heteronormatividad como una violencia impositiva, ¿no?, de cuál es la sexualidad normal que debemos llevar los hombres. Entonces, muchos de los compañeros, y aquí independientemente de la edad, del estado y de la edad y de la identidad sexual, habían tenido relatos heteronormativos, relatos homofóbicos y de otras violencias masculinas, ¿no? Y muchos de ellos, sobre todo los compañeros que tenían una identidad diferente a la heterosexual, habían sufrido acoso familiar, escolar y sobre todo también en el espacio público, ¿no? Muchos de los compañeros heterosexuales habían tenido familiares que eran homosexuales y vivieron también la violencia, ¿no?, fruto de que tenían un familiar homosexual. Y también como esos rituales de paso que todo pequeño o gran hombre tiene que hacer antes de pasar a ser un hombre adulto, como tiene que ser acostarse con una prostituta. Y en algunos casos, cómo estos actos eran aplaudidos y respaldados por sus familiares, ¿no? Entonces yo a ese resultado le llamaba el deber ser hombre, ¿no? Y son los espacios rituales de violencia, ¿no?, homofóbica, heteronormativa y otras violencias. Entonces vas encontrando vas rastreando, ¿no?, vas como identificando lo que sucede con este grupo de compañeros. ¿Y cuáles serían como estos hallazgos que llaman la atención como una propuesta que va rompiendo precisamente este sistema? En esa discusión que teníamos, no sé si hegemónico, pues, o sí patriarcal, ¿no? Sí. Por lo menos, ¿no? Que te llevan esta forma de ir explorando por algunos estados de nuestro país. Sí, pues algunos de los grupos que les podríamos denominar, aunque hay múltiples palabras para denominarlos, serían los grupos de corte terapéutico, ¿no?, o de reflexión en el ejercicio de su violencia. Y que ha habido muchos hombres que antes de pasar al activismo, ¿no?, entraron a grupos porque habían ejercido la violencia contra sus parejas, y muchos de ellos habían sido derivados por las instituciones públicas porque no tenían programas ni fondos públicos para tratar a estos hombres. Entonces, algunos compañeros habían sido derivados del DIF a estos grupos que algunas compañeras conocían, ¿no? Pues estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Veracruz o en el caso de Torreón, ¿no? Y entonces, hombres que habían golpeado, que habían ejercido la violencia, ¿no?, durante muchos años, y entonces se metieron a estos procesos vitales profundos de interpelación, de reflexión, sobre todo primero de reconocer la violencia que habían ejercido y ejercitado, ¿no?, y luego de ir un poco ya profundizando en por qué habían ejercido la violencia, cuáles eran esas marcas que les llevaba a ejercitar la violencia en relación a la virilidad, en relación a demostrar cuán hombre eres en relación a los demás. Entonces, para mí fue también sorpresivo y sorprendente cómo algunos hombres que ahora son activistas y
y que realmente llevan un trabajo muy bueno contra la violencia contra las mujeres, a su vez en su día fueron hombres que habían maltratado a sus parejas, ¿no? Y yo aquí quiero reivindicar un poco la justicia terapéutica, es decir, no podemos mandar es decir, la vía punitiva y la vía legal es fundamental, es de urgencia, es prioritario, pero vía punitiva no va a haber cambios ni transformaciones sociales. Es cierto que eso nos va a dar seguridad y seguridades, ¿no? Sobre todo a las mujeres maltratadas, ¿no? Pero algo habrá que hacer con estos hombres, ¿no? Con estos hombres que han ejercido puntualmente alguna vez la violencia, ¿no? Entonces, reivindicar esa justicia terapéutica, no solamente en relación a la relación con sus parejas, pero también en relación, en el caso de que tengan familias, de una buena relación paterno-filial, ¿no? Y yo creo que se está haciendo un buen trabajo, y aquí yo quiero poner mi mano en el fuego sobre estos espacios de reflexión de grupos de hombres a lo largo y ancho del Estado de la República, donde llevan un trabajo muy anónimo, por cierto, sobre todo con fondos propios, trabajando con hombres en el ejercicio de su violencia, y que en estos procesos largos ha habido al menos unos cuantos hombres que ya han reconocido esa violencia y que no la van a ejercitar, ¿no? Sí, David, los hombres y la violencia, un tema sumamente relevante. Y lo voy a relacionar con el tema del activismo. Quisiera, tal vez, mueva un poco el tapete, pero parece ser como... asumirnos como activistas, también como los hombres, es como un papel de privilegio. ¿Y cuál sería, desde tu punto de vista, sin obviamente, para la reflexión para todos, sí, el papel de los hombres en el activismo, desde el feminismo, desde las masculinidades, desde los derechos humanos, para no montarnos precisamente en esos privilegios, ¿no? Yo soy activista, o yo estoy en favor de los derechos de las mujeres, escrito o hablado? Sí, pudiera pasar que digamos que ese activista que tiene un reconocido prestigio al final actuara igual que el político de turno, ¿no? Que tiene también un discurso igualitario y una práctica contradictoria a ese discurso, ¿no? También aquí reconocer mi responsabilidad a la hora de denominar a determinados hombres como activistas que igual ellos a sí mismos no se denominan, ¿no? Por eso para mí era importante que estuvieran en colectivos y en asociaciones civiles, ¿no? Podemos llamarle activistas militantes. Y bueno, sí que es cierto que en todos los campos puede haber hombres que el hecho de acaparar el espacio público les atraiga y nos atraiga, ¿no? La fama, el autoestima en función de los aplausos que recibes en el espacio público, ¿no? Y también en estas divergencias que hay de si las compañeras feministas nos tienen que reconocer o no la labor, ¿no? Es decir, para mí es un discurso tremendamente estéril si los hombres nos denominamos feministas o profeministas o igualitarios o antisexistas. Yo no quiero caer en esa lucha para mí tremendamente estéril de los conceptos, ¿no? En realidad es preocuparse en el trabajo que nosotros como hombres comprometidos con la sociedad que nos gustaría tener, ¿no? Independientemente de los méritos, galardones o que nos tengan que dar, y sobre todo de si las compañeras nos tienen que aceptar o no. O sea, yo en el momento, para mí el feminismo siempre ha sido una filosofía y una ética política que me ha acompañado, ¿no? Y no por eso voy a discutir con una compañera si ella me tiene que conceder o me tiene que armar caballero feminista o profeminista. O alfabetizar en feminismo a otros hombres, digo, me parece como, ahora te voy a enseñar, muchacho, ¿no? También. Así que la postura del profe, ¿no? También. David, ¿qué otros hallazgos te encuentras en México con esas masculinidades emergentes? Bueno, también lo que me he encontrado, y aquí es no para flagelarnos, evidentemente, pero sí para llamar un toque de atención en algunos compañeros que, si bien es cierto, han sido los menos de los 27, que son con los discursos contradictorios que hay entre compañeros que trabajan masculinidades, ¿no? o temas de violencia, ¿no? Cómo a veces compañeros que trabajan la violencia son violentos con otros compañeros en otras asociaciones, ¿no? Por cursos, ¿no? Sí, vamos a corte, regresamos, nos quedan unos minutos, ya muy rápido, casi 10, y que nos vaya David compartiendo como estas propuestas, ¿no? Estas reflexiones que te encuentras en este caminar por México. Muy bien. Regresamos.
Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.